Bueno, vamos a arrancar con la segunda clase que terminamos con FA, igual queda un módulo más de arritmias, es el módulo que viene, ¿sí? Pero bueno, esta es obviamente que de las supraventriculares, una de las arritmias más importantes, y tenemos al doctor Pantalay Cristian, ¿sí? Que nos va a dar la clase. Cualquier cosa que te interrumpan o las preguntas al final, pero traten de por ahí, no callados, pero traten de aprovechar más, digamos, las clases y sacarse las dudas. Bueno, antes que nada, gracias Lucy por la oportunidad. No soy especialista en arritmia, pero bueno, un tema que me apasiona y por ahí vamos a hablar más que nada de las cuestiones básicas. No soy especialista, así que cualquier duda me preguntan, pero la idea es dar más que nada un pantallazo general de las opciones, los conceptos básicos y disparadores para que después puedan repasar y estudiar. Es un tema muy sabido por ustedes también. Bueno, vamos a hablar de fibrilación auricular y de aleteo. Sabemos que la prevalencia de fibrilación auricular es muy alta a nivel mundial. Se estima que 44 millones de personas a nivel mundial tienen fibrilación auricular. Esto es aproximadamente la población argentina, así que imagínense que es una arritmia de alta prevalencia. A su vez tiene muchos factores de riesgo. 1 de cada 3 pacientes que tienen más de 55 años tienen factores de riesgo de presentar fibrilación auricular. Y esto se estima, esta es una estimación hasta 2060, que va a ir en aumento, ¿sí? Con el envejecimiento de la población y la prevalencia cada vez mayor de factores de riesgo, la fibrilación auricular se estima que va a ser una arritmia cada vez más prevalente y frecuente. Entonces, 44 millones de personas dijimos que tenían fibrilación auricular o aleteo, y esto se asocia a una alta carga de morbi-mortalidad, no solo para el paciente, sino para el sistema de salud. Es una sobrecarga muy importante para el sistema de salud, la fibrilación auricular y todas sus complicaciones. Nos vamos a basar más que nada en lo que es la guía europea como base o guía de la clase. Esto es lo que refería en el año 2020. Fíjense que los pacientes que tienen fibrilación auricular tienen aumentado el riesgo de muerte entre 1,5 y 3,5. El riesgo de ACV, dentro de los ACV isquémicos, un 20-30% son por FA y un 10% de los ACV criptogénicos. ¿Sí? El mecanismo sabemos que es la cardioembolia o la teromatosis vascular y la embolia. En los pacientes con fibrilación auricular, un 20-30% tienen disfunción ventricular o insuficiencia cardíaca. Esto es un mecanismo que comparten ambas patologías. La fibrilación auricular lleva a insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca puede traer fibrilación auricular. Tienen mecanismos que comparten, y estos son algunos de los mecanismos que podrían plantearse. Déficit cognitivo, también el riesgo está aumentado. Riesgo de depresión, un porcentaje bastante elevado, 16 a 20%. Esto está asociado a la disminución de la calidad de vida y a los efectos adversos de las drogas del tratamiento. Hay un empeoramiento de esta insuficiencia de la calidad de vida, se estima en el 60% de los pacientes. Y un riesgo de hospitalización entre el 10 al 40%. Este es el gráfico general de la guía de cómo nos plantea que debemos tratar a un paciente con fibrilación auricular. Lo vamos a ir detallando paso a paso, pero es un pantallazo general de cómo debemos abordar a un paciente con fibrilación auricular. Antes vamos a hablar de algunos conceptos de aleteo flutter. Ya Raúl habló del mecanismo fisiopatológico, habló de las reentradas. Vamos a repasar básicamente que es una macro reentrada en las aurículas. Hay onda F sin línea de base isoeléctrica, esta es una característica particular del aleteo. En forma ascendente-descendente o de serrucho, que algunos lo llaman, esto claramente sí es un aleteo típico, ¿sí? La frecuencia auricular oscila entre 250 y 350, como bien explicó Raúl, y hay una conducción variable a los ventrículos. Esto quiere decir que por cada ciclo auricular no todas se van a conducir hacia los ventrículos, y esto va a determinar la frecuencia cardíaca, que puede ser alrededor de 150, 100 y 75 latidos por minuto. Como regla general no existe aleteo en corazones normales. Esto quiere decir que los aleteos auriculares siempre tienen algún trastorno o algún mecanismo en la aurícula que lo perpetúa y lo genera. Este es un aleteo auricular típico antihorario. Fíjense, lo podemos clasificar como típico si la reentrada involucra al istmo caotricúspido, o atípico si no lo involucra. Y dentro de típico puede ser antihorario si el circuito es de esta manera, o sea, antihorario, o horario si es inverso. El antihorario, como le explicó Raúl, es el más frecuente.
Este es el mecanismo, cómo se genera la macro reentrada, ¿sí? El circuito lo explicó Raúl, pero sepan que la parte más importante es la zona de conducción lenta que tiene en el istmo cabo tricuspidio, ¿sí? Y la conducción hacia la aurícula izquierda. Es una arritmia si vamos a rangos generales de la aurícula derecha, aunque hay aleteos izquierdo también. Esto es un gráfico de cómo es el electrocardiograma, y para magnificar lo que es la onda en serrucho, fíjense que tiene la onda descendente lenta y la onda ascendente rápida si es típico antihorario, ¿sí? Lo que ya les ha explicado Raúl por la zona de conducción lenta, que es la fase descendente. Algunos dicen que hay un pico acá de aceleración y la posterior pendiente ascendente rápida. Si nos vamos a la fisiopatología, siempre en los libros se explica en bidimensional, pero a mí me gusta más pensarlo en tridimensional. Siempre me imagino esto, no sé por qué, pero no sé por qué tampoco le pusieron aleteo, porque no tiene características de aleteo la forma en que se conduce el aleteo. Yo siempre me imagino esto en la aurícula derecha. Fíjense, acá está esquematizado cómo las ondas del flutter circulan a través de la aurícula, y comparadas con las de fibrilación auricular, que son desorganizadas, ¿sí? Acá hay un esquema de un aleteo de conducción variable. Entonces, ¿qué se necesita para que se perpetúe la reentrada? Raúl les explicó que para que haya una reentrada tiene que haber un estímulo, que en este caso es un extrasístole supraventricular, un circuito anatómico que está en la aurícula derecha, una zona de conducción lenta, que es el istmo cabo tricuspidio, es fundamental, un gap excitable, esto quiere decir que posterior a la zona de conducción lenta, es la parte del circuito que le sigue la conducción lenta debe estar en periodo excitable. Si está refractario, se corta la arritmia y no tenemos arritmia. Y un bloqueo unidireccional, que por lo general está al principio de la taquicardia y genera que la onda vaya en una sola dirección y sea una reentrada. Este es un gráfico que explica bien cómo se genera. Fíjense que el circuito es más que nada en la aurícula derecha y tiene conducción hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Hay un retraso en la conducción de nódula B, que esto va a determinar el radio de conducción, si es 2.1, 3.1 o 4.1. Simplificado, si la reentrada está acá, el paciente tiene taquicardia, ¿cómo lo vamos a tratar? A través de la ablación, suprimiendo la zona de conducción lenta, ¿sí? Se hace una línea de ablación en el istmo cabo tricuspidio, desde la tricúspide hacia la vena cava inferior, y esa línea hace que se corte el circuito de reentrada y el paciente no tenga más aleteo auricular. Esto es una forma simplificada y fácil. Si todos los aleteos fueran típicos antihorarios, sería muy fácil de tratarlos y habría mucha menor prevalencia. Pero sabemos más que nada, ustedes que están en residencia ven pacientes postoperatorios, pacientes con cardiopatías congénitas, que no siempre los aleteos son aleteos típicos ni de la aurícula derecha. También tenemos aleteos que se generan en la aurícula izquierda, que están asociados a zonas de fibrosis, aleteos atípicos con varios circuitos, y aleteos asociados a cirugía cardíaca, ¿sí? Esto no podemos entrar y ablacionar el istmo cabo tricuspidio porque el aleteo va a seguir estando, ¿sí? Un mecanismo un poco más complejo y mucho más cercano a la fibrilación auricular. Vamos a hablar de fibrilación auricular, la fisiopatología totalmente diferente a un aleteo auricular. Ya acá nos centramos más que nada en la aurícula izquierda. No hay un mecanismo de reentrada, sino que hay múltiples mecanismos fisiopatológicos. Si agarramos un libro de electrofisiología y buscamos mecanismos fisiopatológicos de arritmia, en todos los mecanismos podemos explicar que están presentes en la fibrilación auricular, ya sea la actividad gatillada, los rotores, micro reentradas, macro reentradas, y se cree que el mecanismo fundamental o el inicio está en la inserción de las venas pulmonares en la aurícula izquierda, ¿sí? Estas estrellas rojas sería el mecanismo inicial, y es ahí donde se direcciona la ablación de fibrilación auricular, que actualmente cada vez está más en boga, para suprimir la fibrilación auricular, ¿sí? Pero sepan que todos los mecanismos fisiopatológicos pueden estar presentes en la fibrilación auricular. Todas las respuestas son correctas, sería en este caso. La guía cambia un poco la definición de FA en algunos conceptos. Sabemos que es una taquiarritmia supraventricular con actividad desorganizada y una contracción auricular ineficaz, está fibrilada la aurícula. Entonces, las características electrocardiográficas incluyen intervalos RR que son irregularmente irregulares, porque podemos tener arritmias que
tengan ciclos de irregularidad, pero si nosotros vemos, ese ciclo se repite, en este caso en la fibrilación auricular nunca se repite, son bien irregulares estos ciclos. Siempre y cuando la conducción AB no esté alterada. Si está alterada, vamos a tener una fibrilación auricular bloqueada y va a ser regular la frecuencia cardíaca. Tenemos ausencia de ondas P, obviamente, las ondas F en minúscula que están escritas en los libros, que es muy difícil de ver en la vida real, y más las fibrilaciones auriculares que llevan tiempo. Y bueno, la activación auricular siempre va a ser irregular. El criterio es que tiene que tener al menos 30 segundos o un electro de 12 derivaciones completo. Hoy en día los electros de 12 derivaciones en 3-4 segundos ya sacan un trazado, así que el criterio se acortó en segundos, pero tenemos que llegar a registrar 12 derivaciones por completo, ¿sí? Nuevo concepto de FA subclínica o ARE es lo que más o menos decía Raúl de lo que es más que nada a través de dispositivos implantables o a través de Holter. Más que nada la guía hace hincapié en los dispositivos cardíacos, pero nosotros no estamos tan ayornados a estos dispositivos cardíacos implantables, sino que tenemos más a mano lo que es el Holter. Lo podemos extrapolar, pero no es lo mismo. Un ARE se refiere a un episodio de alta frecuencia auricular que, al ser irregular, ser más de 175 latidos por minuto y durar al menos 5 minutos, lo podemos asociar a que puede llegar a generar una FA subclínica, ¿sí? Porque no sería otra arritmia, sino más que nada una fibrilación auricular que está comenzando. Puede corresponder también a taquicardia auricular o un aleteo. Lo podemos ver en dispositivos implantables, este sería el trazado, lo vimos con Raúl en la clase anterior, pero siempre es necesario pasar por el electrocardiograma para llegar al diagnóstico, ¿sí? Ya sea un electro de 2 derivaciones o una tira de electrón de 2, lo más simple, pero más de 30 segundos de registro, si no, no tiene fibrilación auricular el paciente. Esto es importante, como les dijo Raúl, por el tratamiento. No vamos a anticoagular pacientes con FA subclínica, sino que tenemos que tener un diagnóstico. La FA puede ser silente, o sea, pacientes que no tengan síntomas y diagnosticamos una fibrilación auricular, o sintomática, ya sea estable o inestable hemodinámicamente. ¿Qué conceptos se abandonaron actualmente en las guías que anteriormente en la facultad más que nada lo hemos visto? La FA alone o solitaria, ya no se determina más que hay fibrilaciones auriculares solitarias, o sea que no están asociadas a un factor de riesgo en pacientes jóvenes, sino que con el mayor conocimiento de la fibrilación auricular ya se sabe que siempre hay alguna causa que la genere o la perpetúe la fibrilación auricular. Si no la encontramos es otra cosa, pero siempre hay alguna causa que generó esa fibrilación auricular. En corazones normales y sin una causa secundaria, nadie va a tener una fibrilación auricular porque sí. La FA valvular o no valvular se abandonó porque son confundidores, ¿sí? Antes se decía FA valvular a los pacientes que tenían estenosis mitral o válvulas protésicas, se abandonó el concepto, y FA crónica también, se abandonó ese concepto, sino que directamente determinarlo con los criterios estos que vamos a ver. FA diagnosticada por primera vez, si es el primer episodio de FA y no tenemos diagnóstico previo. FA paroxística, cuando la FA revierte dentro de los primeros 7 días, ya sea con intervención o espontáneamente. FA persistente, cuando dura más de 7 días pero menos de un año. Persistente de larga duración, dura más de un año. Y permanente, un concepto muy importante a tener en cuenta, que también va a ir desapareciendo, no como concepto, sino como prevalencia, es una FA que tanto el médico como el paciente asumen que tienen fibrilación auricular y que la conducta de control del ritmo va a ser abandonada. O sea, no hay ninguna intervención sobre el ritmo, sino solamente control de frecuencia. ¿Tienen dudas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Son los conceptos iniciales. El screening de FA es muy importante, 10 a 30% de los pacientes son asintomáticos, entonces hacer un screening de FA tiene sus riesgos, pero también tiene muchos beneficios. ¿Cuál es el riesgo? Sobre diagnosticar fibrilación auricular o errores diagnósticos, generar ansiedad en el paciente y tratar pacientes que no tienen fibrilación auricular. Pero tiene sus beneficios, prevención de ACV tempranamente, disminución de síntomas en pacientes que no tienen diagnóstico, prevención de lo que es el remodelado auricular, o sea, de llegar tarde en las complicaciones mecánicas que tiene la fibrilación auricular, como la taquicardia-miopatía, efectos hemodinámicos o el remodelado auricular. Y prevención y reducción, obviamente, de hospitalización y mortalidad y toda la morbimortalidad relacionada al FA, ¿sí?
Estos son los dispositivos a través de los cuales podemos hacer screening. Fíjense, desde el tensiómetro que puede tener el paciente en su casa, que le detecta el alarma de frecuencia cardíaca, hasta palpar el pulso, plextimografía, los relojes inteligentes a través de celulares o dispositivos implantables, ¿sí? o a través del monitor en una internación. Acá abajo vemos la sensibilidad y especificidad de cada método. Siempre primero palpar el pulso, tiene una sensibilidad del 87-97%, pero una baja especificidad. Los tensiómetros automáticos tienen muy alta sensibilidad y también especificidad, como los demás dispositivos, ¿sí? Ya sea el smartwatch, el smartphone o una tira simple de electro. Salió un estudio hace poco de inventar una cámara que enfocaba a pacientes que estaban en la guardia médica y a través de plextimografía detectaba pacientes con fibrilación auricular. Me parece que no tenía sentido porque era más fácil ir y tomarle el pulso y listo, ¿no? Pero se están desarrollando cada vez más orientados al screening de los pacientes con fibrilación auricular. También hay que tener en cuenta que la industria presiona en lo que es el screening por una cuestión de tratamiento posterior. Eso que no salga grabado. En lo que es el screening hay estudios, ¿sí? El Apple Heart, obviamente auspiciado cada uno por la industria, fueron usuarios que recibieron notificaciones que tenían pulso irregular y de esos el 34% tenían fibrilación auricular, ¿sí? Huawei también sacó uno con plextimografía, eso es poner el dedo en la camarita y a través del infrarrojo detecta el pulso irregular. El 0,23% notificación de sospecha de FA y el 87% realmente era una fibrilación auricular, o sea que tienen muy alta especificidad. Sin embargo, hay metaanálisis que todavía no demuestran un beneficio mucho mayor que vayan y consulten controles habituales en el médico cabecera y que le palpe el pulso. Así que no nos vayamos tan a lo específico si todavía tenemos cosas básicas que funcionan. Esto es lo que recomienda la guía con respecto al screening. Básicamente está indicado en todo paciente mayor a 65 años. Siempre interrogar los marcapasos ahí porque podemos detectar episodios de FA subclínica y siempre tener en cuenta que el screening dentro de a los pacientes, el paciente tiene que conocer cuál es el beneficio del screening y siempre tiene que pasar por el electrodosis de derivaciones para que ese screening llegue a un diagnóstico, ¿sí? Sistemáticamente en los mayores de 75 años la evidencia cae un poco, ¿sí? Entonces, cuando diagnosticamos la fibrilación auricular a todos los pacientes, bueno, historia clínica, electrodosis de derivaciones, ver causas secundarias o condicionantes de lo que es el tratamiento médico, ya sea el perfil tiroideo, función renal, electrolitos, hemograma y un ecocardiograma para caracterizar a ese paciente, ¿sí? Y en pacientes seleccionados podemos hacer monitoreo de electroambulatorio, o sea un Holter, eco transesofágico para ver lo que es la presencia de trombos o valvulopatías, marcadores, ya sea ProBNP o troponina, para estimar lo que es el riesgo, sospecha de enfermedad coronaria, bueno, ya eso sería otro tema, y bueno, si sospechamos ACV, lo que es la resonancia, ¿sí? También se propone una caracterización estructurada del paciente, o sea, la FA es mucho más que el tiempo de evolución de la arritmia, entonces tenemos que saber qué paciente es el que está teniendo la arritmia y no esto es una FA paroxística, esto es una FA permanente, sino qué paciente tiene esa FA. Para esto se caracteriza con las 4S, lo que es el riesgo de ACV, la severidad de los síntomas, la severidad de la carga de FA y el sustrato que tenga el paciente. Lo que es el riesgo de ACV, ya todos lo sabemos, se calcula a través del CHAS-BAX. Bueno, la C de insuficiencia cardíaca, la H de hipertensión, la A de edad, si es más de 75 2 puntos, si es más de 65 1 punto, la de diabetes, stroke y enfermedad vascular. Lo importante acá a tener en cuenta es que el sexo no es un factor de riesgo, sino que es un modificador de riesgo para que no se enojen las chicas, pero que todavía sigue estando presente y tenido en cuenta una vez que se calcula el riesgo de ACV. Si nosotros vemos el riesgo de ACV de los pacientes según el CHAS-BAX y según la carga de fibrilación auricular, fíjense que a medida que tenga mayor carga de fibrilación auricular y que tenga mayor CHAS-BAX, va a tener mayor riesgo de ACV, obviamente, ¿sí? Pero esto es muy importante a tener en cuenta que los pacientes con CHAS-BAX 0 o 1 tienen muy bajo riesgo de ACV, ya sea si no tienen fibrilación auricular, obviamente, o si tienen todo un día de fibrilación auricular. Es por esto que posteriormente se
fundamenta la anticoagulación o no. Todos estos pacientes no recibían anticoagulación, fíjense, 21.000 pacientes, y es solamente este porcentaje de riesgo de ACV al año. Bueno, esto más que nada es para nosotros diferenciar según el CHASVAC y según la carga de FA, si ponemos en la balanza riesgo-beneficio de anticoagulación o no. Está justificado obviamente en los pacientes de alto riesgo, o sea un CHASVAC más de 2 en hombres o más de 3 en mujeres, considerar la anticoagulación según la carga de FA y según los otros factores, ¿no? La escala de ERA para determinar la severidad de los síntomas, esto es importante para el tratamiento. Y la severidad del sustrato, que la podemos caracterizar con un montón de estudios que tenemos disponibles, según el centro de cada uno es la disponibilidad y cuál vamos a elegir por sobre otro. El ecocardiograma obviamente en todos los pacientes, los centros que tengan disponibilidad, tomografía para ver la anatomía de las venas pulmonares y planificar la ablación, o enfermedad coronaria asociada, y la resonancia cardíaca obviamente para ver realce tardío, función ventricular y demás. Y obviamente el mapeo electrofisiológico también para ver si un paciente es candidato o no a ablación. ¿Preguntas hasta acá? Tanto en silencio. Vamos a empezar a preguntar yo entonces. Con lo que es el tratamiento del ABC de la fibrilación auricular, esto se trató de simplificar para ser un poco ordenado en el tratamiento. La A de anticoagulación, la B de el mejor control de síntomas, que ahora vamos a cuestionar un poco esto, y la C de comorbilidades, que no deja de ser muy importante en los pacientes con fibrilación auricular. En lo que es anticoagulación, sabemos que a todo paciente que tenga fibrilación auricular, salvo que tenga una contraindicación formal, lo tenemos que anticoagular, ¿sí? La contraindicación, hemorragia reciente de alto riesgo, hemorragia intracraneal, plaquetopenia o anemia severa en investigación, ¿sí? A todos se recomienda anticoagulación. El riesgo de sangrado alto, o sea, a través de la escala de Hasbled, no contraindica la anticoagulación, ya que estos pacientes también se benefician. Si saben la escala de Hasbled, comparte un montón de factores de riesgo que también tienen CHAS bajo. Entonces, pacientes que tengan CHAS alto también van a tener un Hasbled alto. Entonces, siempre riesgo-beneficio y los pacientes siempre se van a beneficiar, salvo que tengan un CHAS muy bajo y un Hasbled muy alto. Los NACO o los DACO se considera primera línea de tratamiento, excepto en válvula protésica y estenosis mitral moderada severa, que tenemos que usar antivitamina K. ¿Sí? Sabemos que hay estudios que en estos pacientes no demostraron beneficio y demostraron aumento de mortalidad. Los trials de anticoagulante directo, no es el objetivo de la charla entrar en cada uno de ellos, pero sepan que son estos 4 que dieron el puntapié inicial para usar anticoagulantes directos en pacientes con fibrilación auricular no valvular, como se clasificaba previamente. El dabigatran, rivaroxaban, edoxaban y apixaban, a través de estos estudios disminuyeron el riesgo de ACV y mortalidad en los pacientes comparados con warfarina. ¿Sí? Cada uno tiene sus dosis, sus contraindicaciones y su mayor o menor riesgo de sangrado entre uno y otro. Bueno, y también tiene sus costos que cada uno verá cuál elige por sobre otro. La anticoagulación, la guía la esquematiza de esta manera. Si tenemos un paciente que tiene enfermedad valvular o una estenosis mitral o tiene válvulas protésicas, sabemos que lo vamos a tener que anticoagular con antivitamina K, warfarina o acenocumarol. Y si no tiene esto, tenemos que ver el riesgo de ACV. Si el CHAS-VAS es 0 en hombres y 1 en mujeres, podemos no anticoagularlo al paciente. Y si tiene, o sea, un intermedio, puede ser considerado o es indicación 1A ya cuando tiene más de 2 en hombres o más de 3 en mujeres. ¿Sí? Entre medio recomienda lo que es el riesgo-beneficio con el Hasbled. ¿Por qué anticoagulamos a los pacientes que tienen fibrilación auricular? Este es un estudio que comparó pacientes anticoagulados versus no anticoagulados. Me pareció muy importante y siempre lo pongo cuando hablo de fibrilación auricular, porque uno piensa que anticoagulando a un paciente le está dando un beneficio a todos y es para todo lo mismo, y en realidad no es así. Si nosotros vemos nuevamente la tablita que vimos hoy de no anticoagulados, según el CHAS y según la carga de FA, vemos el riesgo de ACV. Y si lo anticoagulamos al paciente, fíjense cómo se modifica el riesgo. Fíjense que los CHAT más de 5, el porcentaje de ACV sigue siendo igual, no hay tanta modificación, ¿sí? Lo mismo en los CHAT muy bajos, sigue siendo bajito y no se modifica si nosotros lo anticoagulamos, ¿sí?
¿Esto qué significa? Que el beneficio real de la anticoagulación se centra en estos pacientes. En los pacientes con CHA2 intermedio, o sea, intermedio alto, pero no tan alto, ni tampoco bajo, y los pacientes que tienen carga de fibrilación auricular a partir de los 6 minutos. ¿Sí? Esos pacientes son los que realmente se benefician de la anticoagulación. Los pacientes que tienen un CHA2 muy alto, ¿por qué creen que no se benefician con la anticoagulación? Si yo anticoagulo, solamente le bajo un 0,08% a estos pacientes. ¿Qué creen? ¿Por qué no lo beneficia anticoagulando a un paciente? ¿Qué te parece? ¿Qué pasa acá en el CHA2 alto? ¿Qué puede condicionar eso? Probablemente ya tenía un evento. Claro, tiene mucha más comorbilidad, entonces el mecanismo de ACV puede ser compartido con otras causas. No es solamente una fibrilación auricular que genera cardioembolia y que genera un ACV, sino que tiene millones de causas de presentar un ACV. Fíjense que es muy parecido el porcentaje que tienen si no tienen FA que si tienen FA. Entonces, ¿la FA fue la causa del ACV o la FA es un epifenómeno en este paciente que tiene millones de causas de tener fibrilación auricular? La guía habla de mejor control de síntomas en el tratamiento de un paciente. Esto es muy importante, pero a su vez se queda un poco desactualizada la guía, y eso que es de 2020. Habla de control de frecuencia, o sea, estudios que salieron allá por el 2002, 2006, después 2014, que todavía no hay beneficio en el control de frecuencia versus el control de ritmo, entonces recomienda como tratamiento inicial el mejor control de síntomas orientado al control de frecuencia, ¿sí? Mantener frecuencia menor a 110 y bueno, según la frecuencia de la función ventricular del paciente es el tratamiento que vamos a elegir. Con el advenimiento de nuevos fármacos antiarrítmicos y la ablación con su perfección posterior de la aurícula izquierda, ha habido varios estudios que quisieron reevaluar este impacto de esto en la mortalidad y se siguen haciendo estudios y cada vez van a ser mayores hasta que cambien la guía. Con respecto a la calidad de vida y recurrencia de FA. ¿Sí? Actualmente el 75-85% de los pacientes no reciben control de ritmo, o sea, se diagnostica la fibrilación auricular y automáticamente ese paciente queda con FA permanente. ¿Sí? Esta es una editorial que publicó John Kahn, que es uno de los que más habla de fibrilación auricular a nivel mundial, que él lo que dice es que se está modificando a raíz del tiempo lo que es el manejo de la fibrilación auricular. ¿Sí? Antes lo que se hacía era más que nada control de síntomas a través del control de frecuencia, antiarrítmicos, y se volvía a ver síntomas, ahí ablación. Lo que se hace hoy en día es ya sumarle a los antiarrítmicos, ya ver si le sumamos el control de frecuencia y la ablación se comparte el tratamiento con los antiarrítmicos para hacer un control precoz del ritmo. ¿Sí? Lo que se va a hacer el día de mañana es pacientes que no tengan FA permanente, ofrecerle la estrategia de control de ritmo más control de frecuencia en forma precoz. ¿Cuáles son los pacientes favoritos para el control de ritmo si yo tengo que elegir un paciente que sea candidato a control de ritmo? No vamos a hacer control de ritmo en todos los pacientes, pero sí en estos pacientes que se pueden beneficiar más que otros. Menores de 65 años, que tengan taquicardiomiopatía asociada a la fibrilación auricular, que los síntomas sean incapacitantes, como dijimos hoy en la escala de ERA, que tengan riesgo aumentado de ACV, o sea, le vamos a bajar un poco el porcentaje sacándolo de FA, que tengan eventos recurrentes de FA o hospitalizaciones, que tengan dificultad para el control de frecuencia, pacientes embarazadas, sin cardiopatía estructural, que tengan pocas comorbilidades, que tengan aurícula izquierda no dilatada severa, que hagan insuficiencia cardíaca asociada a la fibrilación auricular, ¿no? Pacientes que vengan en insuficiencia cardíaca y hagan fibrilación auricular, o por elección del paciente. Con lo que respecta a control de ritmo, más o menos el algoritmo que propone la guía, pero está relacionado a ir evaluando según el paciente si tiene o no síntomas, y si tiene síntomas, qué características tienen esos síntomas, y ya se le ha ofrecido el control de frecuencia, y si tenemos estos criterios de favoritismo para el control de ritmo, ser precoces en el tratamiento del ritmo.
la recomendación 1A para el control de ritmo solamente es para mejorar la calidad de vida en los pacientes que están sintomáticos por la FA. El resto todavía no tiene mucho sustento de nivel de evidencia, pero ya lo va a mejorar, uno supone. Entonces, para esquematizar, si el paciente tiene FA sintomática, si es paroxística, considerar lo que elige el paciente puede ser directamente una ablación por catéter o drogas antiarrítmicas. Si esto falla, indicación 1 de ablación por catéter de la fibrilación auricular, y si no falla se puede continuar con drogas. Si la FA es persistente y no tiene factores de recurrencia de FA, considerar siempre la elección del paciente como intermedio de toda la elección. Esto tampoco debería ser grabado, pero está hecho en el primer mundo, donde el paciente tiene mucha consideración y es muy leído, muy instruido en lo que es el tratamiento, y también opina sobre el tratamiento en lo que es Europa. La ablación por catéter 2B, ¿sí? O la droga antiarrítmica. Y si falla, siempre ir a la ablación por catéter. Si la FA es paroxística o persistente y se tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, la ablación por catéter es indicación 1 en estos pacientes. ¿De dónde salió eso de indicación 1 en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca? De estudios, más que nada del Castel y el Cabana, que fueron estudios hechos de ablación catéter en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Pero todos estos estudios han demostrado beneficio de la ablación por catéter, aunque ninguno todavía demostró un beneficio muy claro o contundente para que haga fuerza y cambiar la guía o mejorar el nivel de evidencia, ¿sí? Aunque de a poquito se va a ir cambiando. Este es un metaanálisis que incluyó estos dos estudios que son los más grandes, el Castel y el Cabana, con 4.464 pacientes, y la ablación por catéter redujo en forma significativa la mortalidad y las hospitalizaciones, especialmente los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y fe reducida, ¿sí? Hombres y menores de 65 años. Bueno, estos son los resultados que obtuvieron. Fíjense que los hombres se beneficiaron más, los menores de 65 años comparado a las mujeres y a los mayores de 65 años. O sea que uno piensa, o cree, a pesar de que son en 2018, o sea, ya tienen 5 años los estudios con ablaciones que se han hecho años anteriores y la técnica se va mejorando, que con el advenimiento de la mejoría de la técnica este beneficio va a ser cada vez mayor. Estas son las indicaciones como recomendaciones generales. Bueno, esto es lo que respecta a ablación. ¿En qué pacientes es indicación 1? Se recomienda ablación por catéter siempre de las venas pulmonares, la ablación inicial que se hace la fibrilación auricular. Después, como dijo Raúl, siempre tiene recidiva y se hacen varios procedimientos. En FA paroxística o persistente sin factores de riesgo de recurrencia importantes, o pacientes que tengan factores de riesgo para recurrir, el nivel de evidencia cae, ¿sí? Como tratamiento de primera línea solamente está recomendado cuando nosotros sospechamos que hay taquicardia y miopatía inducida por la fibrilación auricular. Ahí es 1B. El resto de las indicaciones son 2A o 2B según el paciente. Este es un estudio que salió recientemente, el año pasado, de tratar tempranamente con control de ritmo a los pacientes que tienen fibrilación auricular, tengan o no síntomas, ¿sí? Acá vemos cómo fueron los grupos, un grupo control y un grupo donde iban a control de ritmo, ya sea con tratamiento con drogas antiarrítmicas o con ablación por catéter en un cuarto de los pacientes. Y si bien en el subgrupo de los pacientes que estaban asintomáticos la P no fue significativa, estuvo muy cercana a ser significativa, en la población en general sí hubo disminución del endpoint primario, que fue de mortalidad, insuficiencia cardíaca y ACV, ¿sí? Más que nada beneficiado a los pacientes que estaban sintomáticos. Por eso todavía no hay un estudio contundente en todos los subgrupos que determine que cambie una guía o que seamos más precoces en el tratamiento, pero son disparadores que se van generando para generar nuevos estudios. Este es un estudio también de ablación por catéter o tratamiento médico para disminuir la progresión de fibrilación auricular, y fíjense cómo
la ablación por catéter comparado con las drogas antiarrítmicas disminuye la progresión de la fibrilación auricular a persistente. Como conclusiones, se está generando progresivamente un cambio de paradigma, esta es la palabra que no me salía hoy. Los resultados alentadores de ensayo reciente respaldan el control de ritmo como una estrategia potencialmente importante en las primeras etapas de la fibrilación auricular, lo que podría ser un importante paso para minimizar la carga de FA tanto para el paciente como para el sistema de salud. Este es también un gráfico de la editorial que, según el paciente, caracterizarlo por los síntomas. Si tiene pocos síntomas, predominantemente usar la estrategia de control de ritmo, más que nada lo que es la FA subclínica y cuando están dependientes de un trigger, y a medida que los pacientes se van haciendo cada vez más permanente, predomina la estrategia de control de frecuencia. Ya para ir cerrando un poco, como tratamiento de las comorbilidades, el riesgo cardiovascular o cambio de estilo de vida, esto también es muy importante, si bien por ahí no se tiene en cuenta, es un factor muy importante para tener en cuenta en lo que es la progresión de la fibrilación auricular y la generación. Como para resumir esto, me pareció muy importante traer este trial que es el Reverse IF, que lo que hicieron es pacientes con obesidad, disminuirle el peso, que es el factor de riesgo más importante en la fibrilación auricular, ponerlos en un plan de dieta y disminución del peso. Hicieron 3 cortes según el porcentaje de disminución de peso que tuvieron los pacientes y se fijaron si eran pacientes que estaban en fibrilación auricular paroxística, si progresaban o no a persistente. Fíjense cómo los pacientes que perdieron menos del 3% del peso que progresa de paroxística a persistente, la mayoría progresó de paroxística a persistente, ¿sí? El grupo que disminuyó de peso menos de un 10%, solamente un tercio progresó a persistente, y los que tuvieron mayor descenso de peso, un 3%, tuvieron progresión de la FA. Lo mismo con la reversión, o sea, pacientes que estaban en FA persistente y revirtieron a FA paroxística. Imagínense el beneficio que le puede traer eso, o no tener más fibrilación auricular. En estos pacientes no intervinieron con el control de ritmo, solamente con el descenso de peso. Fíjense cómo el subgrupo 1, que menos peso descendió, un 26% tuvo reversión, 49% del segundo grupo, y el grupo que mayor descenso de peso tuvo, un 88%, tuvo reversión de esa FA persistente a paroxística. Entonces, como conclusiones, primero diagnosticar la FA, confirmarla con el electro de 2 derivaciones siempre o una tira de más de 30 segundos. Si no tenemos eso, no tenemos fibrilación auricular, tenemos sospecha o un paciente con FA subclínica que todavía no pudimos diagnosticar. Caracterizar la FA con el riesgo de ACV, con el control, con la gravedad, los síntomas, con la gravedad de carga del FA y con la gravedad del sustrato, y tratar la FA en una forma integrada, anticoagulación, mejor control de síntomas y comorbilidades, ¿sí? Las tres son importantes, no es solamente diagnosticar la FA y anticoagularla, sino que el paciente no tenga más síntomas a través del control de ritmo o de frecuencia, y disminuir las comorbilidades que van a perpetuar esta arritmia. Creo que ahí termino. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Dudas que tengan? La idea fue hacer más que nada un repaso bien general de todo y que se lleven disparadores para después repasar y estudiar. Es un tema que se estudia mucho entre todos y que saben mucho ustedes también, así que como no soy especialista, no entré en la técnica de ablación y demás, que si les interesa la pueden ir a repasar. Pero sepan esto, que como concepto importante, la FA es una de las arritmias más frecuentes que van a ver en el consultorio y en la internación, que ven a diario, y está evolucionando el tratamiento hacia tratar de evitarla y tratar de que el paciente cada vez esté más en ritmo sinusal y no en fibrilación auricular, que eso es muy importante. Así que eso como concepto a tener. Sí, el tema de las comorbilidades que focalizáis es súper importante. Nosotros tratamos un paciente, no tratamos una FA o un electro que venga. Y entonces vos fíjate que tal vez anticoagulamos, ponemos un montón de esfuerzo en eso y está mal tratado para la presión, y entonces como esos pequeños cambios, ¿sí? O el estudio que mostró Cristian del descenso de peso, del cambio de las medidas higiénico-dietéticas, vamos a lo más básico, que a veces
es más fácil recetar un nuevo anticoagulante que decirle que desciende de FPS y mandarlo a hacer actividad física. Y el impacto que tiene, digamos, en la FA y en la mortalidad, obviamente, por tener más o menos. Y así que fíjense en eso cuando uno está adelante del paciente, todo lo que tiene que hacer, por ahí uno focaliza en los nuevos estudios y lo más complejo, y por ahí nos perdemos de lo más básico, ¿no? Sí, y otra cosa que por ahí vemos pacientes que, bueno, sí, yo me conocí de una arritmia, vemos que está en FA y le atribuimos a que es una FA crónica y en realidad habría que reevaluar ese paciente y ver si tiene opciones o oportunidades de volver, de revertir esa arritmia y darle una chance de que esté en ritmo sinusal. Muchas veces se perdió esa chance y va pasando el tiempo y todavía tiene oportunidad ser un poco, reevaluar siempre el paciente si no lo conocemos por ese concepto de FA crónica que muchas veces llega a la consulta y por ahí es una arritmia que nunca se le dio oportunidad de revertir y tiene chances, según la caracterización obviamente, de revertir. Así que, como también está el otro extremo de pacientes añosos que ya tienen mucha cardiopatía estructural y no tiene sentido revertir una arritmia que tiene buen control de frecuencia, tampoco ser tan invasivos o intentar revertir algo que no tiene sentido.